Hola, yo soy Nini y bienvenidos a este primer episodio de mi podcast Fresquity. Bueno, ¿y de qué trata este podcast? Este podcast va a tratar sobre moda e historia y cómo ha influido la moda en la historia y la historia en la moda. Como la mayoría ha de saber, o ya si me conocen, yo formo parte del podcast de Leyendas Oscuras. Así que en este primer episodio vamos a hablar sobre Cleopatra. Para nadie es duda de que Cleopatra vino y nació de una familia poderosa y que su familia era seno de una familia griega. La dinastía ptolomaica que gobernaba Egipto desde la muerte de Alejandro Magno en el año de 323 a.C. Su padre Ptolomeo XII Auletes era un gobernante débil y corrupto que se enfrentaba a la oposición de la nobleza egipcia. Cleopatra creció en un ambiente de intrigas y luchas por el poder. Su padre la educó en la política y la diplomacia, y ella demostró ser una estudiante aplicada y astuta. Se sabe que la educación de Cleopatra fue una de las más completas y avanzadas para su época, y como miembro de la dinastía ptolomaica, Cleopatra tuvo acceso a muy buenos maestros, a recursos educativos de la época muy avanzados. Su educación formal era aprendizaje de idiomas, que los idiomas que ella aprendió eran griego, latín, egipcio y posiblemente el arameo. En matemáticas y astronomía le permitió tener una comprensión profunda de esta en la astronomía y en la navegación, la filosofía y la literatura, lo que le permitió tener una comprensión profunda en la cultura y la historia de la antigua Grecia y Roma. En la educación práctica se sabe que también estudió política y diplomacia, que esto viene por parte de su padre, la administración y la economía que le permitió estabilizar Egipto, y medicina y salud. Recalcar que ella tuvo influencia griega, maestros griegos y influencia egipcia. Para el año 51 a.C., Ptolomeo XII murió y Cleopatra ascendió al trono junto con su hermano Ptolomeo XIII. Su relación como hermano y hermana era muy tensa y pues estalló en una guerra civil por el control de Egipto, que según historiadores Cleopatra terminó matando a su hermano. Pasando un poquito más a algo más personal de ella, para el año 48 a.C., Cleopatra se refugió en la corte de Julio César en Roma, donde buscaba el apoyo para su causa. César, que estaba en plena campaña militar, se enamoró de Cleopatra y decidió apoyarla en la lucha por el trono, que aquí es donde les comento que según los historiadores dicen que Cleopatra mató a su hermano. Para el trono era una lucha entre amanecer vivo o no amanecer vivo. Era como que ojalá amanezca mañana vivo para ver quién es el que gana esta guerra. También el hermano tentó contra la vida de Cleopatra. Y bueno, ya que Julio César estaba con Cleopatra, juntos regresan a Egipto y derrotaron a Ptolomeo XIII en la batalla de Nilo. Cleopatra fue restaurada al trono y César se convirtió en su amante y aliado. Y bueno, la relación entre estos dos fue muy intensa, fue muy apasionada, llegando al punto en que Cleopatra tiene a su primer hijo de César y es nombrado Cesarión o Cesarín. Y César la nombró reina de Egipto y de Chipre. Tocando el tema sobre la muerte de César, que no nos vamos a involucrar mucho, eso lo vamos a contar en otro episodio, pero solamente para darles como que un poquito de contextualización. Para el año 44 a.C., César fue asesinado por un grupo de senadores romanos que temían su creciente poder. Cleopatra, que estaba en Roma en ese momento, se sintió devastada por la muerte de su amante y aliado, y pues como tal ya no tenía quien la defendiera. Cleopatra, al sentirse desprotegida, pues por lógica iba a buscar algún hombre que la protegiera para regresar a Egipto, porque como sabemos, pues en ese momento estaba en Roma. Cleopatra regresa a Egipto y se enfrenta hacia la oposición de uno de sus hermanos,
pero pronto se alió con Marco Antonio, uno de los generales de César y uno de los hombres más poderosos de Roma. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio fue intensa, igual apasionada. Tuvieron 3 hijos y Marco Antonio se convirtió en el aliado más poderoso de Cleopatra en la lucha por el trono. Cleopatra y Marco Antonio se enfrentaron a Octavio, el futuro emperador Augusto, en la batalla de Accio. Y la batalla realmente fue un desastre para Cleopatra, para Marco Antonio, porque fueron derrotados y obligados a huir. Y bueno, hermanas, hermanos, vamos a entrar un poquito más en sobre cómo Cleopatra seducía a los hombres. Y es que de tiempo atrás se sabe que Cleopatra era muy bella, era una mujer muy bella, pero hasta que encontraron una moneda de ella que dijeron, esta mujer no era tan bella como lo dicen en las películas. Y es que la información que se ha encontrado es que realmente Cleopatra no era tan bella, sino que a los hombres les llamaba mucho la atención su inteligencia y sus habilidades para poder expresarse con los hombres y llegar a seducirlos de una manera increíble. Y pues la belleza de Cleopatra físicamente era una cara ovalada, ojos grandes y expresivos y una nariz recta. El cabello era oscuro y rizado y lo llevaba adornado con joyas y coronas. Su vestimenta era con ropa lujosa y elegante, con telas finas y adornos de oro. También lo que llamaba mucho la atención era su personalidad, que era una mujer fuerte, decidida, con una personalidad carismática, seductora, sus habilidades para la política y sus técnicas de seducción era el flirteo, que era una experta en utilizando su belleza y su personalidad para atraer a los hombres, los halagos y la sugerencia, utilizando el lenguaje corporal y su voz para insinuar y volver a seducir. ¿Y cómo es que Cleopatra influye en la moda? Bueno, y es que la mayoría hace cosas actualmente que no sabe ni siquiera que Cleopatra lo hizo, y es que Cleopatra fue una faraona que tuvo un impacto significativo en la época, en la moda de su época y en la moda posterior. Entonces es un impacto realmente el cómo todavía se siguen utilizando cosas que Cleopatra utilizó. Y pues empezando por el maquillaje y los cosméticos, Cleopatra fue conocida por su belleza y por el uso de cosméticos. Utilizaba el kohl, que es un tipo de lápiz de ojos para definir sus ojos, y la malachita para dar color a sus párpados. Su uso de cosméticos influyó en la moda de la época y también en la moda posterior. Que este tipo de delineados que vemos mucho en las películas o en personajes que vienen de Egipto, en la moda antes decían que si te hacían algún tipo de magia negra, que vamos a entrar un poquito más en magia, cuando a ti te hacían magia, pues obviamente te enfermabas o te morías, que es algo pues muy lógico para esas fechas y ese tipo de creencias, ¿no? Porque pues también podemos ver este tipo de dioses. Tenemos el libro de Ot, si no me equivoco. Entonces, bueno, el delineado para los ojos era un tipo de protección para que ningún tipo de magia o espíritus llegaran a matarte. Entonces era como un tipo de protección. Me acabo de acordar, es el ojo de Oru o de Ot, bueno, algo así. Entonces ese ojo lo podemos ver mucho y es muy influyente en lo que es la magia, porque es un tipo de protección y es muy bueno. O sea, a lo que he escuchado es que es muy bueno, y pues por eso actualmente nosotros también se supone que nos delineamos los ojos, porque es un tipo de protección. También entrando un poquito más en los peinados, que esto influyó mucho también en la época del barroco, porque si recordamos, una de las
reinas que también tenía uno de los peinados muy elaborados, costosos, era María Antonieta, pero ahorita no es el caso de ella, simplemente la mencionamos. Después, en unos siguientes episodios vamos a seguir hablando sobre esta gran reina que también es una de mis reinas favoritas. Pero bueno, en los peinados y en el adorno, Cleopatra era conocida porque utilizaba peinados muy elaborados, como les comentaba. Y pues el tipo de adornos que ella utilizaba eran diademas, coronas, tipo como arracadas, y pues como les comento, este tipo de peinados influyó mucho en lo que fue la moda de su época y en la moda posterior. En la ropa y textiles, Cleopatra era conocida por su amor a la ropa, a telas finas, ropa lujosa. Utilizaba telas como la seda y el lino para crear vestidos y túnicas elaboradas. Y pues ha influido mucho también en la moda y hemos visto también en muchas pasarelas de moda este tipo de textiles. En el Renacimiento y el Barroco, durante el Renacimiento y el Barroco, la moda se inspiró en la antigüedad clásica, incluyendo la época de Cleopatra, y los diseñadores de la moda de la época crearon vestidos y adornos inspirados en la moda del antiguo Egipto. El Art Nouveau y el Art Deco, que es la moda que se inspiró en la estética egipcia, incluyendo la época nuevamente de Cleopatra, y los diseñadores de la época crearon vestidos y adornos inspirados en ella. En la moda contemporánea, Cleopatra sigue siendo una fuente de inspiraciones para los diseñadores de la moda. Los diseñadores como Versace, Dolce & Gabbana y Jean-Paul Gaultier han creado colecciones inspiradas también en ella. Cleopatra tuvo un impacto significativo en lo que es la moda de su época y en la moda posterior. Y esto lo podemos llegar a ver porque podemos ver también muchas caricaturas, películas que se han inspirado en ellas, o simplemente en cosplay. Vamos a cosplay porque salen películas inspiradas en Cleopatra o teniendo algo relacionado con Cleopatra y hacen este tipo de cosplay que la verdad quedan preciosos. Pasando un poquito más a lo que ella amaba con locura, aparte de la ropa, del maquillaje, eran las fragancias, que eran fragancias exóticas y seductoras. Ella llegó a utilizar ingredientes como aceites esenciales que eran extraídos de plantas y flores como la mirra, el incienso y la rosa. Las resinas, que volvemos a la mirra y el incienso, para agregar como que cierta profundidad y complejidad a sus perfumes. Especies, que ella utilizaba canela, clavo y entre otras más, y esto era para darle como un toque cálido y aromático a sus perfumes. Flores, ella utilizaba la rosa, el jazmín y otro tipo de flores frescas para crear las fragancias pues florales. Y las técnicas de elaboración, era la destilación. La destilación es extraer los aceites esenciales de las plantas y las flores. La macera, que es extraer los aceites esenciales de las plantas, flores, sumergiéndolas con un líquido como el aceite de oliva. Y la mezcla, que era extraído de los aceites esenciales y mezclaba diferentes proporciones para crear fragancias únicas. Sus perfumes más famosos pues fue el perfume de mirra, el perfume de rosa y el perfume de incienso. Basándonos un poquito más en lo que era la dieta egipcia o la alimentación que se llega a creer que Cleopatra llegó a comer, era el pan de trigo, frutas y verduras, pescado, mariscos, carne, que es la carne de vacuno, cordero y de cabra, que era consumida por las clases altas. Algunos de los platillos que podrían haber sido favoritos de Cleopatra era el tamaella, que era un plato de falafel hecho con garbanzo y especias, el shurpa, que es un estofado de carne y verduras, el mashi, que es un plato de verduras rellenas de arroz y especias, y el gurasa, que era un pan blanco hecho con harina de trigo
y agua. En cuanto a los dulces, Cleopatra pudo haber disfrutado de dátiles. Los dátiles eran un alimento común en el antiguo Egipto. La miel era un edulcorante popular en la época y las frutas secas. Aquí un dato muy curioso de Cleopatra es que Cleopatra se hizo pasar por una diosa, por la diosa Isis. Isis era una diosa egipcia muy importante asociada a la maternidad, la magia, la protección y era considerada la reina de los dioses y la protectora del faraón. Entonces Cleopatra se identificaba mucho con esta diosa porque ambas eran figuras poderosas y misteriosas y al hacerse pasar por Isis, Cleopatra se estaba asociando con la diosa y aprovechando su poder y autoridad. Muy lista Cleopatra, la verdad. Pero ¿por qué Cleopatra se llegó a identificar mucho con la diosa Isis? Y bueno, es que vamos con la iconografía. En las monedas y el estatus, Cleopatra se representa con el símbolo de Isis como el trono y el arca. Los rituales, Cleopatra participaba en rituales y ceremonias en honor a Isis, lo que le ayudaba a mantener su conexión con la diosa. El poder político, fácil, o sea, sabemos que el poder político para Cleopatra era todo. Entonces, al identificarse con Isis, Cleopatra se estaba asociando con la autoridad y el poder de la diosa, lo que le ayudaba a mantener su posición como gobernante en Egipto. Y bueno, vamos con algo muy controversial y llegamos casi al final de este episodio, que es la muerte de Cleopatra, que ha sido uno de los eventos más famosos y que nos han dejado con incógnitas porque no han encontrado la tumba de Cleopatra para saber realmente cuál fue pues el fin de su muerte, cómo murió, y simplemente nos vamos haciendo teorías y pues notamos como que al final realmente un diagnóstico como tal sobre la muerte de Cleopatra. Y la muerte de Cleopatra ocurrió el 12 de agosto, después de la derrota de Marco Antonio en la batalla de Accio. Cleopatra se refugió en su mausoleo en Alejandría, donde supuestamente se suicidó para evitar ser capturada por Octavio. Y aquí es donde les digo, la causa de muerte de Cleopatra pues es desconocida. La mordedura de la serpiente, que es la teoría más popular, es que Cleopatra se dejó picar por una serpiente venenosa, probablemente una cobra egipcia. Pero otra de las teorías por la cual también supuestamente se suicidó es porque ella no podía vivir sin el amor de su vida, que era Marco Antonio. La otra es veneno, que ingirió un veneno, posiblemente un extracto de la planta de mandragora. El apuñalamiento, algunos historiadores creen que Cleopatra se apuñaló con una daga, otros que se peinó con un cepillo, con un peine, y que traía veneno de serpiente. Y bueno, el legado de Cleopatra es complejo y multifacético. Es la última faraona de Egipto que gobernó la dinastía ptolomaica y gobernó Egipto durante más de 300 años. La figura política y diplomática fue una habilidosa política y diplomática que mantuvo relaciones con algunos de los líderes más poderosos de su época. Es un símbolo de feminidad y su belleza inspiró inspiró al arte y a la literatura y pues al icono cultural que sigue fascinando a la gente en todo el mundo gracias a su compleja personalidad y su impacto en la historia. Y bueno, hemos llegado al fin de este primer episodio donde hablamos sobre Cleopatra. Me ayudaré mucho compartiendo, seguir escuchando este podcast. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Síganme en mis redes sociales. Si es que no me siguen, me pueden encontrar como en TikTok me pueden encontrar como Nini Reséndez y en Instagram me pueden encontrar como Winky-Reséndez. Y pues nos vemos en un siguiente episodio de Fresquity.